Hoy festejamos esta preciosa fiesta del Corpus Christi, y esta fiesta tiene como antecedentes dos milagros eucarísticos muy importantes. Allá por el século XIII, 1238, un rey Don Jaime consigue conquistar la ciudad de Valencia en España, retomar para la cristiandad la ciudad de Valencia, que estaba ocupada por los moros. Los moros tuvieron que fugir más hacia el sur y se tomaron un castelo, el castelo de Xío, y se refugiaron en este castelo. Entonces los católicos, para tratar de evitar que los moros vayan a incursionar y hacer ataques a la ciudad de Valencia, fueron a combatir a los moros a donde estaban y rodearon el castelo de Xío. El lugar se llama Luxem. Entonces se juntaron tres grupos, tres ejércitos cristianos, y fueron a combatir a los moros. Cuando estaban combatiendo, rodearon el castelo de Xío y hacían escaramuzas para ver de tratar de rendir a los moros. Mas ellos tenían un capelán, tenían un sacerdote que les daba misa todos los días. Y entonces el sacerdote una mañana estaba dando misa, y los moros sabían de que los católicos estaban de cero, asistían a misa. Entonces dijeron: vamos a atacar a los católicos durante la misa. Y fue así. Un sacerdote había ya feito ya la consagración, él comulgó, y ficaban unas hostias que iban a ser para los capitanes. Y en este momento sienten que los moros atacan por las costas. Entonces los soldados tuvieron que dejar a misa y pronto tomar las armas y ir a salir a defenderse. Entonces un sacerdote dice que el corporal, que es este paño branquiño pequeño que se llama así porque se pone el cuerpo de Cristo sobre él, entonces dobló el corporal y lo mechó y lo escondió dentro de unas piedras hasta que pase el conflicto. Cuando acabó, los moros voltaron a entrar dentro de su castelo, y los católicos tuvieron que voltar a su campamento. Y cuando voltaron al campamento, el sacerdote fue y buscó un corporal para terminar la misa, porque ainda faltaba terminar la misa. Y cuando abre un corporal, se da con que las hostias se habían convertido en carne y sangrante, y habían marcado perfectamente un corporal, y estaban como pegadas al corporal. Entonces cuando vio esto, el sacerdote ficó muy conmovido. Entonces llamó a toda la gente y les mostró el corporal y las hostias convertidas en carne, pegadas al corporal. Y los soldados, cuando vieron esta cosa, esta manifestación de fe, vieron esta realidad, dijeron: vamos a liquidar a los moros, y tomaron las armas y se fueron de nuevo movidos por este milagro, y arrasaron con los moros, acabaron con ellos. Entonces fue engrasado, porque después dijeron: bueno, ¿qué hacemos con el corporal y las hostias? Porque era una reliquia, mira vos qué calidad de reliquia. Entonces los capitanes dijeron: yo soy de Teruel y yo voy a llevar esto para la catedral de Teruel. Otro dijo: no, yo voy a llevar para Valencia, yo lo voy a llevar. Entonces se empezaron a brigar entre ellos, ¿qué iban a hacer? Y el capelán era de una ciudad que se llama Daroca. Entonces tiraron sortes a ver qué ciudad iba a tener esta reliquia. Y tiraron sorte una vez y salió Daroca, la ciudad del capelán. Y dijeron: no, el capelán no presta, no somos los que estamos a dar la guerra, y entonces tiene que ser para alguno de nosotros. Y tiraron de nuevo sortes y salió Daroca. Pero los capitanes querían que fuese para alguna de sus ciudades. Entonces el capellán dijo: vamos a hacer una cosa. Tomemos una mula, los moros, una mula que nunca fue por caminos cristianos. Pongamos un arca y dentro un corporal, y la mula
donde fique, ahí ficarán los corporales. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer esto. Entonces dice que la mula empezó a caminar hacia el norte, hacia tierras cristianas, y fue enfilando hacia la ciudad de Daroca. Y cuentan que la gente sabía que estaba a venir la mula con los corporales y las sagradas formas. Entonces sacaban los doentes a las ruas para que al pasar muchos doentes ficaron curados. Y al final dicen que la mula entró en la ciudad de Daroca, la ciudad que era del capellán. Y cuando llegó a la colegiata de la ciudad, la mula llegó a la puerta y se ajoelhó y se murió, como diciendo, aquí llego pronto. Entonces fue así que tomaron esta reliquia tan importante y la dejaron en la colegiata de Daroca. Y es así, hoy en día ainda se puede visitar este milagro eucarístico. Bien, cuando esto sucede, había un rapaz de 14 años que se llamaba Tomás de Aquino, que estaba en Italia. Y también, unos años después, había un sacerdote en Lieja, que era párroco o capellán de unas freiras, agustinas creo, que entre estas freiras había una freira con fama de santidad. Y esta freira le había dicho a su confesor, a este sacerdote, que Dios había manifestado que deseaba que en la iglesia hubiese una fiesta, en toda la iglesia, con donde se venerase su sagrado cuerpo eucarístico, a hacer una fiesta del Corpus Christi. Porque dice, si bien es cierto que a Quinta-feira Santa es una fiesta del Corpus Christi, la institución de la Eucaristía, etc., es una fiesta que está un poco con la tristeza, ¿no?, de lo que va a venir después, etc. Entonces, que Dios quería una fiesta. Bien, este capellán después llegó a ser el Papa Urbano IV. Y estando el Papa Urbano IV en Orvieto, al norte de Roma, sucede otro milagro eucarístico. Un sacerdote de la ciudad de Praga, de Checoslovaquia, que se llamaba Pedro, este sacerdote tenía tentaciones muy fuertes sobre dudar de que realmente cuando se consagra el pan y el vino se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Para un sacerdote tener una tentación así es terrible, porque imagínense usted que el sacerdote está esencialmente para ofrecer los sacrificios, y si él no va a tener la duda de lo que está a hacer y que se produzca la transubstanciación, era una cosa muy dolorosa. Entonces este sacerdote decide ir en peregrinación a Roma y pedir en la tumba de San Pedro la gracia de que le quiten esta duda. Bien, entonces dice que iba rezando y peregrinando a Roma, y cuando llega a Bolsena, Bolsena es un lago y una ciudad pequeñita a unos 60 kilómetros al norte de Roma. En Bolsena se detiene este sacerdote a dar misa en el santuario de Santa Cristina, una virgen y mártir del século III. Y el sacerdote dice que empezó a dar la misa frente a la reliquia de Santa Cristina, y cuando consagra, la hostia se le convierte en carne y empieza a pingar sangre, y mancha corporal, incluso mancha un mármol del altar. Y el sacerdote, espantado de lo que estaba sucediendo, les muestra a los fieles lo que estaba sucediendo en el altar. Entonces, bueno, Orvieto fica a unos 8 kilómetros, creo, de Bolsena. Entonces se corrió el rumor hasta Orvieto, donde estaba el Papa Urbano IV, de este milagro.
Y el Papa mandó al obispo de Orvieto a buscar el milagro. Entonces el corporal fue llevado a Orvieto. No podían llevar el altar porque es pesado. Y entonces ficó el altar ahí como muestras con las marcas de sangre del milagro eucarístico. Bien, entonces cuando el obispo llega a Orvieto, le muestra el corporal al Papa, y el Papa sale y lo venera públicamente. Y es así que con este milagro que ocurre en el año 1263, más el milagro de Luxén en España, que también fue conocido del Papa Urbano IV, el Papa Urbano IV, lembrando que esta freira, Juliana de Lieja, decía que Dios quería una fiesta del Corpus Christi, decide hacer la fiesta del Corpus Christi. Y encarga al querido Santo Tomás de Aquino, que ya era un fraile dominico, muy conocido, le encarga a Santo Tomás y a San Buenaventura, un franciscano, que escribieran eventualmente los cantos, las secuencias para esta fiesta del Corpus Christi. Y cuenta la historia que cuando se encontraron Santo Tomás y San Buenaventura y el Papa les pidió que leyesen lo que habían escrito para enaltecer esta fiesta. Dice que Santo Tomás comenzó a leer lo que él había escrito. Y Santo Tomás se escribió el Pange Lingua, el Tantum Ergo, todo esto es la secuencia que acabamos de leer también. Todo esto es de la inspiración de Santo Tomás. Y dice que San Buenaventura, cuando escuchó la altura teológica de lo que había escrito Santo Tomás, dice que rasgó lo que él había escrito, un acto de humildad por parte de San Buenaventura. Y entonces fue así que el Papa Urbano IV, un 16 de junio del 1264, se hace la primera fiesta del Corpus Christi en la ciudad de Orvieto. Y hoy en día es la fiesta más típica, en el sentido que incluso la gente de Orvieto se viste a la usanza de la época de la Edad Media, y salen los estandartes, incluso un estandarte muy grande con la figura de Santo Tomás y de San Buenaventura, y sale el corporal en un relicario con las marcas de sangre de aquel milagro. Bien, entonces esta es la historia para que sepan cómo es que se dio esta situación. O sea, el Papa Urbano IV, en base a 2 milagros eucarísticos de su época, en base a lo que esta freira mística, Juliana de Lieja, había recibido del Señor, es que hizo esta fiesta. O sea, no fue por un puro capricho del Papa. O sea, había un testimonio, había elementos. Y además, gracias a Dios, hay muchos milagros eucarísticos que prueban esta maravilla que es el milagro de la transubstanciación. Tantos, en fin, podríamos estar hablando de muchos milagros eucarísticos, mas creo que lo que hoy importa también es que nos ofrezcamos la Santa Comunión en reparación de todas las barbaridades que se cometen con el Santísimo Sacramento. Cuando vemos antes todo el respeto que rodeaba a la Eucaristía, cuando vemos antes cómo se cuidaba, incluso que las partículas de la Santa Forma no vayan a caer un shaun, etcétera, etcétera. Y hoy en día, con la comunión de pie, con la comunión en la mano, con las ministras o ministros de la Eucaristía que hacen cualquier cosa, uno dice, ¿qué es esto? Hay que reparar todo esto, hay que pedir perdón por todo esto y pedir para que la gente recapacite sobre lo que es tener a todos los lejos. Yo me lembro que una vez conocí en Portugal a un casal. Este casal voltaba a la fe católica, había estado longe de la fe católica, y ellos me contaban que, en fin, en sus devaneos intelectuales, etc., habían caído en una secta japonesa. Y esta secta japonesa dice que venía un supuesto sacerdote de esta secta
y traía una pedrita, y la pedrita supuestamente era algo así como divino, en fin. Y para mexer la pedrita dice que se ponían unos guantes y unas túnicas y unas cosas, en fin, muy exquisitas. Y ellos mismos reflexionaban después y decían, padre, ¿cómo es posible que estos paganos a una pedrita le hacían todas unas ceremonias terribles, pero era como si estar a mexer en el mismísimo dedos? Y se ponían unas calzas especiales y unos guantes especiales y toda esa cosa especial, en fin, para una pedra. Y dice, nos que tenemos la Eucaristía, la tratamos tan mal. Nos que tenemos el mismísimo cuerpo del Dios verdadero. Y a veces no hacemos caso de esta cosa. Entonces realmente ver, tener una conciencia de este don que Dios nos da a su iglesia, de este don que nos podemos comulgar. Santa Teresa decía que si comulgásemos con las debidas disposiciones, con una sola comunión ya podríamos ser santos. Y si no somos es porque estamos, en fin, a veces con la cabeza llena de tonterías o vanidades y no hacemos demasiado caso de lo que recibimos. Entonces, queridos fieles, pidamos a la Santísima Virgen que nos dé esta luz, esta fuerza, esta claridad de entender en la medida de nuestras pobres posibilidades el gran don de la Eucaristía. Y de saber, de prepararnos siempre con cuidado a recibir la Eucaristía, a dar gracias después, una vez que recibimos la Eucaristía. Cuando no podemos comulgar, lémbrense también, algo que es muy importante, de poder hacer comuniones espirituales. Se puede hacer comunión espiritual. Entonces, y en particular, en el día de hoy, ofrecer la Santa Comunión en desagravio por todos los sacrilegios que se cometen.